hemos estado hablando todo este tiempo, todos estos meses, de varias doctrinas bastante importantes que son para la iglesia, para afirmar nuestra fe y tener el conocimiento claro con respecto a muchos temas que son controversiales, que hay problemas en la enseñanza y mucha ignorancia dentro del pueblo del Señor. Hemos aprendido sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo. Hemos ido hablando estos grandes temas que nos ayudan a nosotros a conocer y a valorar también nuestra fe y a cimentarla, por supuesto, también mayormente en nuestro corazón. Así que vamos a ver también ahora, ya en estas últimas dos clases que tenemos, el tema con respecto a la iglesia, y que tiene que ver con por qué fue formada la iglesia, cuándo fue formada la iglesia, en qué tiempo. Hay algunas posturas con respecto a en qué momento se le llama iglesia, y quiénes son los que están involucrados en la iglesia, si la iglesia es visible, si es invisible, todos estos temas con respecto a la iglesia del Señor. Algunos piensan, una de las posturas que vamos a ver en esta mañana, piensan que la iglesia está constituida inclusive de aquellos creyentes del Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ver y vamos a poder entender y comprender toda la doctrina que tiene que ver con la iglesia. Y a modo de introducción, bueno, el estudio de la doctrina de la iglesia reviste una gran importancia para el cristiano. Para nosotros como hijos de Dios es un tema bastante importante. A lo mejor no para tanto afirmar nuestra fe, sí, pero tiene un valor para poder tener un conocimiento de cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos, cuándo se formó, por qué se formó, cuáles son los propósitos, porque yo estoy inserto en una iglesia y sí es importante también ser parte de ella. Todo creyente, por el hecho de serlo, o sea, de ser creyente en Cristo, ha sido incorporada a la iglesia de Cristo, que es un cuerpo. Por otro lado, la iglesia es propiedad divina. Como Cristo mismo dice, yo edificaré mi iglesia. Exige pues que se le dé respetuoso trato que se merece, como todo lo que hemos estudiado relacionado con Dios. Este tema también tenemos que darle el valor y la importancia que se merece. Bueno, la gran preocupación del apóstol Pablo era que uno de sus más directos colaboradores supiera, y quién fue ese directo colaborador fue Timoteo, ¿verdad? Y que Pablo está interesado que él supiera cómo conducirse en la iglesia del Dios viviente. Y por ello están las cartas hacia Timoteo, que son las cartas pastorales, y Pablo estaba muy interesado que todos sus miembros, aquellos que estaban dentro de la iglesia, aquellos que dirigían la iglesia, supieran cómo conducirse dentro de la iglesia del Dios viviente, porque no era una iglesia cualquiera, no era una entidad cualquiera, sino que era la iglesia de Dios y del Dios vivo. Y esta también debiera ser nuestra preocupación, como todo creyente de la iglesia. ¿Cuál es la manera que Dios anhela y desea que nosotros vivamos y nos conduzcamos dentro de la iglesia de Cristo? Si se conociera en profundidad lo que la Escritura enseña sobre la iglesia, y si al conocerlo se pusiera en práctica, que se cambiaría notablemente las congregaciones.
tanto en comportamiento como en compromiso de sus miembros. Si la iglesia realmente supiera lo que Dios quiere y demanda de un creyente que se conduzca y se comporte dentro de la iglesia, por cierto que sería otra la historia que nosotros estuviéramos viviendo en este tiempo. Tanto el comportamiento de los hermanos, de la iglesia en sí, como el compromiso de cada uno de ellos. Bueno, la Biblia enseña que Cristo ha pagado el precio. Lo primero que nosotros tenemos que decir en esta mañana es que Cristo ha pagado un precio y un precio más alto posible por su iglesia. No hay otro precio mayor que el haber dado su vida, que Él amó de tal manera amó a cada uno de nosotros que se entregó a sí mismo por ella. Y eso lo podemos corroborar en Efesios 5:25, para que ustedes lo vayan leyendo. Por tanto, en esa referencia aparece el valor que la iglesia tiene a los ojos de Dios. Y vamos a leerla en esta mañana para que podamos ver qué nos dice Efesios. ¿Ya? Efesios 5, versículo 25. ¿Qué nos dice Efesios 5:25? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Alta vara. Por tanto, en esa referencia aparece el valor que la iglesia tiene a los ojos de Dios, un valor sin igual, sin comparación. Del mismo modo ha de tener el más alto valor para nosotros. Esta valoración irá aumentando en la medida en que profundicemos en la enseñanza bíblica sobre este tema. Bueno, lo primero que vamos a hablar es que ¿cuál es el significado de la palabra iglesia? ¿Cuál es la etimología? ¿Cuál es la raíz de la palabra iglesia? Bueno, la palabra iglesia procede de la preposición griega ek, que significa fuera, y del verbo kaleo con K, que significa llamar. Bueno, y uniendo estas dos palabras, iglesia significaría los llamados fuera. Vamos a ver cuál es el concepto que tiene primero lo que tiene Pedro, el concepto de iglesia que tiene Pedro, ¿ya? En primera de Pedro 2:9 vamos a leer qué nos dice Pedro. Más vosotros sois. Esto está diciendo Pedro de la iglesia. Este es el concepto que tiene Pedro de la iglesia. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no es cualquier cosa, no es algo menor, no es un grupo de personas que se reúne porque sí, sino que fuimos escogidos, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Este es el concepto que le da Pedro con respecto a la iglesia. Vamos a ver cuál es el concepto de Pablo que tiene con respecto a la iglesia, y eso lo encontramos en Colosenses capítulo 1 versículo 13. Vamos a ver qué nos dice. Esto es lo que dice Pablo a referirse con respecto a la iglesia. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. O sea, Él nos rescató, nos hizo algo nuevo, nos arrebató de la potestad de las tinieblas, de un gobierno de tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado. O sea, nosotros como iglesia estamos en otra dimensión con Dios. Es una dimensión de reino, al reino de Cristo, de su amado Hijo, dice la palabra del Señor. Vamos a ver el uso no bíblico de la palabra iglesia. Bueno,
el uso no bíblico. La Biblia en ningún momento se está refiriendo a la iglesia como el edificio donde se congregan los creyentes. Para muchos aún tienen este concepto errado, que cuando van al templo o al lugar donde se reúnen, para ellos, si no tienen una estructura ad hoc conforme a un modelo de iglesia, para ellos no es una iglesia. Este es el uso no bíblico de la iglesia. Se le dice iglesia al templo, al lugar donde donde los creyentes se reúnen. Grupos de fieles con doctrina y sistemas afines, donde se reúnen, no sé, por las denominaciones, bautistas, presbiterianas, iglesias, no sé, apostólicas, pentecostales, asambleas. A eso también le llaman iglesia. Pero vamos a ver ahora el uso bíblico de la palabra, ¿ya? En el Nuevo Testamento se usa para referirse a una convocatoria no cristiana. En el Nuevo Testamento, ¿ya? Veamos Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 32. Vamos a ver qué nos dice el versículo 32 del capítulo 19 del Nuevo Testamento. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Veamos el versículo 39. Dice: y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Vamos a ver, aquí está refiriéndose a la asamblea, que tiene que ver con iglesia, pero esto es algo totalmente fuera del contexto de aquellos que han creído en Cristo, sino que se está usando, el Nuevo Testamento lo está usando para referirse a una asamblea, a una convocatoria de cualquier otro tipo de índole, de algún problema político, algún problema social, a donde se reúne gente, donde se reúne asamblea. También aquí se está utilizando esta palabra, eclesia, y se estaba refiriendo a una asamblea que no tenía que ver con respecto a los creyentes en Cristo. También en relación con la congregación de Israel en el desierto. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 7, versículo 38. Veamos lo que nos dice. Dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que daros. La congregación. Esta palabra eclesia se está utilizando acá para recibirse a la congregación, como esta palabra eclesia, congregación, pero se está refiriendo al pueblo de Israel en el desierto. Fundamentalmente se usa también para designar la compañía de elegidos por Dios, llamados por el Padre, salvos por Cristo, que está siendo agrupada por el Espíritu Santo mediante el bautismo en Cristo para formar un cuerpo santo en el Señor. O sea, también se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a los cristianos creyentes en Cristo. O sea, se dan cuenta que la palabra eclesia está utilizada en el Nuevo Testamento para diferentes situaciones, no tan solo para iglesia a los creyentes, a aquellos que han creído en Cristo, sino para asambleas o congregaciones, que viene la palabra de congregar gente en un grupo para un fin determinado. Podría ser político, podría ser social, una reunión. Para eso también se utilizaba esta palabra en el Nuevo Testamento. También se usa para referirse a las congregaciones de cristianos en un determinado lugar como iglesia local. Eso lo saben. De este modo aparece 110 veces de las 114 que figura la palabra en el Nuevo Testamento.
La palabra iglesia solo aparece 2 veces y en futuro en los evangelios. Y eso lo encontramos en Mateo 16, 18 y en el capítulo 18, 17. ¿Amén? Bueno, vamos a ver también ahora, me gustaría tocar un tema, y lo tengo un poquito más adelante para que lo veamos, con respecto a la iglesia. Es que es bastante amplio, son temas que a lo mejor nosotros podemos conocer, saber, pero es bueno recordar también esto. La naturaleza de la iglesia. ¿Ya? La definición, bueno, la definición veníamos con respecto a la etimología, la palabra en sí, pero la definición de iglesia, que podríamos nosotros decir, es que la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Bueno, aquí vamos a ver, para que ustedes puedan saber y conocer también, hay posturas con respecto a esto. Aquí dice que la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Hay un pensamiento o una, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Se me fue la palabra en este momento, que dividen los tiempos, que le llaman dispensaciones. La tierra, la creación está dividida en dispensaciones, en tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que tiene posturas, ahí está, posturas que piensan que la iglesia está compuesta de todos los creyentes de todos los tiempos, incluyendo los del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero hay otra postura, que es la que generalmente nosotros como cristianos evangélicos mantenemos y creemos, que la iglesia fue creada y fue establecida desde el Pentecostés en adelante, como iglesia. Y hay una separación entre lo que es el pueblo de Dios, Israel, y la iglesia de Cristo. Hay una separación. Pero hay posturas de hombres y estudiosos de la palabra que dicen que dentro de la iglesia de Cristo también se tienen que incluir aquellos que esperaron por la fe el cumplimiento del Mesías. Las profecías respecto a Jesucristo que fueran cumplidas. Entonces ellos vieron a futuro y ellos creyeron en ese cumplimiento. Entonces, aquellos que murieron esperando y teniendo esa fe en el cumplimiento del Mesías, es lo que dicen que ellos también tienen que estar insertos en lo que es la iglesia. Bueno, ahora vamos a ver en lo que podemos nosotros inclinarnos. Esta definición considera que la iglesia está compuesta por todos los que han sido verdaderamente salvos. Pablo dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y eso es lo que veíamos en Efesios 5:25, ¿no es cierto? Bueno, aquí la expresión la iglesia se usa para aplicarla a todos los redimidos por la muerte de Cristo, a los que son salvos por la muerte de Cristo. Por eso se debe incluir por igual a los verdaderos creyentes de todos los tiempos, tanto de los de la edad del Nuevo Testamento como los de la edad del Antiguo Testamento. Por eso les digo yo, este pensamiento, esta postura de estos hermanos, de estos estudiosos de la palabra, dicen que aquellos del Antiguo Testamento que vieron y pusieron su fe en el cumplimiento del Mesías en el futuro, también deberían estar incluidos dentro de la iglesia. ¿Ya? Tan
grande es el plan de Dios para la iglesia que ha exaltado a Cristo a una posición de suprema autoridad para bien de la iglesia. Dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a todo a la iglesia. Esta es su cuerpo y es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Eso lo podemos encontrar en Efesios 1, 22 y 23. Jesús mismo edificó la iglesia llamando a las personas a ir a Él. Él prometió, yo edificaré mi iglesia, y eso lo encontramos en Mateo 16, 18. Pero este proceso por el cual Cristo edifica la iglesia es simplemente una continuación del patrón establecido por Dios en el Antiguo Testamento, por el cual llama a las personas a sí mismo para que sean una asamblea que le adore a Él. Bueno, vamos a ver lo que dice estos pensamientos con respecto a que hay que incluir los del Antiguo Testamento, ¿ya? Hay varias indicaciones en el Antiguo Testamento de que para Dios su pueblo era una iglesia, un pueblo reunido con el propósito de adorar a Dios. Eso es lo que Él, cuando llamó a Abraham y formó la nación de Israel, eso era lo que había en el corazón de Dios, ¿ya? Que un pueblo reunido con el propósito de adorar a Dios y que ellos llevaran el nombre de Dios e hicieran y atrayeran a las otras naciones a adorar a Dios. Pero fue todo lo contrario. Cuando Moisés le dice al pueblo que el Señor le dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra. Eso lo encontramos en Deuteronomio 4:10. La versión de la Septuaginta traduce la palabra convoca, en hebreo, kajal, con el término griego eclesiazo, convocar a una asamblea, que es el verbo del sustantivo eclesia, iglesia. ¿Se dan cuenta? Que se utiliza en el Antiguo Testamento, por eso estos eruditos piensan que hay que incluirlo también en la iglesia de ahora, de nuestra dispensación. El sustantivo de iglesia del Nuevo Testamento, que sigue para una consideración de la creencia dispensacional, lo que yo le estaba diciendo, de los tiempos, de las dispensaciones. En este libro que le estoy yo sacando toda esta información, porque saco de uno y para que tengamos mayor conocimiento de todo esto, se ha tomado la posición no dispensacional, ¿ya?, sobre este asunto, aunque cabe destacarse que muchos evangélicos que concuerdan con mucho del resto de este libro diferirán conmigo en este asunto particular, dice el autor de este fragmento que les acabo de leer, ¿ya? En realidad, la palabra griega eclesia, que es el término que se traduce iglesia en el Nuevo Testamento, es la palabra que la Septuaginta usa con mayor frecuencia para traducir el término del Antiguo Testamento, kajal. Acuérdense, kajal es en hebreo, eclesia es en griego, que es la palabra que se usa para hablar de la congregación o la asamblea del pueblo de Dios. Eclesia traduce kajal, asamblea, 69 veces en la Septuaginta. La traducción que sigue en frecuencia es sunagoge, y que significa sinagoga o reunión, lugar de reunión, y eso lo encontramos 37 veces. Nos sorprende entonces que los autores del Nuevo Testamento puedan hablar del pueblo de Israel del Antiguo Testamento como una iglesia, eclesia. Por ejemplo, Esteban habla del pueblo de Israel en el desierto como la iglesia, y usa la palabra eclesia, en el desierto. Hechos 7:38, traducción del autor. El autor de Hebreos cita a Cristo diciendo que debe entonar alabanzas al Dios en medio de la gran asamblea del pueblo de Dios en el cielo, en medio de la iglesia. Eclesia, te cantaré alabanza. Hebreos 2:12, traducción del autor, citado también en el Salmo 22:22. Por consiguiente, el autor de Hebreos entiende que los creyentes del día presente que constituyen la iglesia en la tierra están rodeados de una gran nube de testigos. Hebreos 12:1.
que se remonta hasta la edad más temprana del Antiguo Testamento, que incluye a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Hebreos 11, del 4 al 32. Todos estos testigos rodean al pueblo de Dios del día presente, y parece apropiado que los consideremos, junto con el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, como la gran asamblea o iglesia espiritual de Dios. Por tanto, aunque hay ciertamente nuevos privilegios y nuevas bendiciones que se dan al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, el uso del término iglesia en la Biblia y el hecho de que todas las escrituras Dios siempre ha llamado a su pueblo a reunirse para adorarle, indica que es apropiado decir que la iglesia está constituida por todo el pueblo de Dios de todos los tiempos, lo mismo los creyentes del Antiguo Testamento que los del Nuevo Testamento. Se dan cuenta que podríamos tener también ¿cómo les digo?, base bíblica y escritural para poder apoyar esta postura, que dice que tanto del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento como del Nuevo, forman esta iglesia espiritual. Pero quiero que tomemos ahora también con respecto a la otra postura, ¿ya? Y déjenme buscarle acá que tengo también un poco... lo otro que tengo acá dice, ya, vamos viendo. A ver, dice, voy a ir un poquito más arriba. Acá, aquí tengo. Ya, hablábamos recién también sobre la etimología, ¿no es cierto? La raíz que tiene con respecto a la palabra eclesia, lo que significa, y lo vimos un poquito delante, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? Bueno, vamos a ver el concepto sobre la iglesia. ¿Ya? Vamos a ver los elementos bíblicos para establecer el concepto general de iglesia, ¿ya? Primero, en Hechos 15:14, y lo vamos a leer, Hechos, capítulo 15, aquí estamos, ¿sí? Versículo 14, dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es un pueblo de formación divina. Dice que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, de los gentiles, de los que no eran pueblo judío, ¿ya? Pueblo para su nombre. Entonces hay una formación divina. Dios eligió, Dios buscó, Dios visitó a los que no eran judíos para hacerse un pueblo para su nombre, dice. Dice también que vamos a buscar en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. 14 al 16 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuál es pueblo? Israel, pueblo de Dios, y los cristianos, creyentes en Cristo, de aquellos que habían entregado sus vidas al Señor. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ya, no es que es todo el pueblo de Israel y la iglesia ahora son un solo cuerpo, no. Los creyentes en Cristo,
aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos decidido vivir una vida conforme a sus estatutos, hemos cambiado de un reino de tiniebla a un reino de luz, de su Hijo amado, somos creyentes en Cristo, gentiles creyentes en Cristo. ¿Cuál es el otro pueblo? Aquellos judíos creyentes en Cristo que se convirtieron al Evangelio, que creyeron en Jesucristo, que creyeron que era el Mesías, entregaron su vida y cambiaron de la luz, de la tiniebla a la luz. De eso somos un cuerpo, somos una iglesia, somos una nación nueva. Judíos creyentes en Cristo, gentiles creyentes en Cristo, un solo pueblo. Entonces no hay límites de raza o condición. Acá ahora no es solamente el pueblo de Israel, sino que somos todos, no importa cuál sea nuestra raza, cuál sea nuestra condición socioeconómica, no importa cuál sea nuestra educación, nuestra familia, no importa. Solamente aquellos que hemos creído en Jesucristo, entonces venimos y somos parte de esta iglesia. También habla que es don o un regalo del Padre al Hijo, los que me has dado, y eso lo encontramos en Juan 6:37, capítulo 6, versículo 37 y versículo 39, y capítulo 17 de Juan, versículos 6, 9 y 12. Ahí vemos que también es un regalo de parte de Dios a su Hijo Jesucristo, los que me has dado. También forma un cuerpo en Cristo del cual Él es la cabeza. Y eso lo leímos en Efesios 1, 22 y 23. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él nos dirige. Bueno, ¿cuándo fue el nacimiento de la iglesia? ¿Cuándo nació? ¿Dónde fue fundada? ¿En qué momento? Bueno, primero no fue en vida de Cristo, ya que las referencias están en futuro. Edificaré mi iglesia, lo que leíamos anteriormente, ¿ya? Comienza en el día de Pentecostés con el descenso del Espíritu Santo. Recuerden que ahí estaban reunidos por el mandato de Cristo. Antes de la se dice, váyanse a Jerusalén, esperen ahí que sean revestidos de poder del Espíritu Santo y recién van a tener que salir. Estaban ahí en Jerusalén, ¿cuántos? 120 hombres, sin contar mujeres y niños. Tienen que haber sido a lo mejor el doble. Y sacando cuenta, si nosotros somos bastante realistas, siempre en la iglesia de Cristo, en el pueblo de Dios, hay más mujeres que hombres. Entonces podríamos decir que eran mucho más de 120 mujeres. Y aparte de sus niños. Pero en la Biblia está registrado 120 y 120 varones, ¿ya? Cumplimiento, entonces decíamos que comienza en el día de Pentecostés con el descenso del Espíritu Santo, y eso lo vemos en Hechos, capítulo 2, versículos 2 al 4. También es el cumplimiento de la promesa de Cristo, en Juan 16, 7, para que ustedes lo vean. Era preciso el descenso del Espíritu, ya que la iglesia se compone de personas regeneradas, siendo el Espíritu Santo el agente de la regeneración de cada uno. O sea, acá nosotros no somos cambiados ni somos regenerados por nuestra propia voluntad, sino que es un trabajo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Por eso era necesario. Ahí lo encontramos en Juan 3, versículos 5 al 8. Bueno, vamos a ver 4 razones por las que no podía haber iglesia antes del Pentecostés, ¿ya? Vamos a ver 4 razones por qué no debería haber sido, ¿ya? No era posible sin la muerte de Cristo. No puede haber iglesia si no hubiera habido la muerte de Cristo. Efesios 2:13, Tito 2:13 al 14. 2. No era posible sin que Cristo resucitara para ser constituido cabeza de la iglesia. Efesios 1:20-23. Imposible.
Tenía que Cristo morir, tenía que Cristo resucitar para ser cabeza de la iglesia. Por eso no podía haber iglesia antes. 3. No era posible sin el descenso del Espíritu Santo para comenzar su oficio de bautizador, por el que es posible la formación de un cuerpo en Cristo. 1 Corintios 12:13. Sin el Espíritu Santo, sin su llenura, no habría iglesia. 4. No era posible sin el descenso del Espíritu Santo, porque la iglesia es el templo de Dios en espíritu. Juan 14:17, 1 Corintios 3:16 al 17 y Efesios 2:22. Ya. El fundamento de la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Aquí vamos a ver. ¿Quién fundó la iglesia? Dice que la iglesia es un cuerpo de fundación divina. Ya lo habíamos dicho y pincelado un poquito anteriormente. La iglesia es un cuerpo de fundación divina. O sea, no es formada por un hombre. No es formada por nosotros. O sea, no. Fundada. Formada sí, no. Fundada. No es fundada por un hombre, por una persona. Sino que es fundada de parte de Dios. Su fundación es divina. El Padre llama según su voluntad, Romanos 8, 29, 30 y Efesios 1, 5. El Padre llama, el Hijo redime, porque Él pagó el precio, Él murió por nosotros, Él pagó el precio fue el precio de su sacrificio, de su sangre, de su muerte. Y el Hijo compra la iglesia con su sangre, Juan 10, 11, Hechos 20, 28, Romanos 5, 8, 10. Gálatas 2:20, Colosenses 1, 13, 14 y 1 de Pedro 1, 18 al 20. El Espíritu regenera, el Padre llama, el Hijo redime, compra con su sangre y el Espíritu Santo es el que regenera, el que empieza a hacer la obra, el que trabaja, el que ministra, el que nos lleva a toda verdad, el que nos instruye a través de la palabra, el que nos abre el entendimiento, el que nos hace cambiar de nuestros conceptos humanos que nosotros traíamos en nuestra mente, de nuestros modelos antiguos, para transformarnos y regenerarnos, hacer una nueva criatura, una nueva creación. Porque el Espíritu Santo es el que da una nueva vida a cada creyente. Y eso lo vemos en Juan 3 y versículos 5 al 8 y Efesios 2:1. También el Espíritu Santo produce en el creyente el fruto que agrada a Dios. ¿Y cuál es el fruto que agrada a Dios? Lo encontramos en Gálatas 5, 22, 23. El Espíritu Santo da el amor para que el creyente pueda amarse en Cristo. Amarme a mí misma y amar a los demás y por supuesto amar a Dios. Romanos 5, 5. El Espíritu Santo también sella al creyente como propiedad divina, pone un sello en nuestra vida. Nosotros somos marcados por el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 al 14, que nos dice que somos propiedad de Dios, que somos propiedad de Cristo, que nadie más puede tomarnos porque somos sellados, somos propiedad divina. Dios en 3 personas es el fundador de la iglesia. El fundamento, a ver, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? La afirmación de Pedro. Cuando Jesús se enfrenta a sus discípulos y le dice, ¿y ustedes quién creen? ¿Qué dice? Primero les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a decir, unos que Elías, que acá, que los profetas, bla, bla. Y después les dice, Cristo le dice a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Y ustedes quién cree que soy yo? ¿Quién piensa que soy yo? Entonces ahí Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa declaración está fundada la iglesia. Sobre esa declaración, sobre Cristo. Cristo es nuestro fundamento. Él es la piedra del fundamento de nuestras raíces, de lo que edifica la iglesia. Cristo.
El otro fundamento también es la enseñanza de Cristo, Mateo 16, 18. Y vamos a leer para que no nos perdamos, sino que veamos lo que textualmente lo que dice 16 y 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está diciendo sobre la declaración que hizo Pedro. La declaración que hizo Pedro es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está reconociendo que él era el enviado de Dios. Sobre esa enseñanza, la confirmación de la enseñanza en Primera de Pedro 2, 4 al 8 dice: acercándoos a él, piedra viva. Y Pedro dijo que tú eres el Cristo. Y Cristo dijo: sobre esa piedra. ¿Quién era la piedra? Cristo. Y aquí nos confirma la enseñanza de Pedro, que dice que acercándoos a él. ¿A quién? A Cristo. Piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Cristo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotras también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También tenemos la enseñanza de Pablo. La iglesia se fundamenta también en las enseñanzas de Pablo. ¿Qué nos dice Pablo en 1 Corintios? Veamos, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. ¿Qué nos dice? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Y lo enseña Pedro, las enseñanzas de Cristo los enseña, lo confirma Pedro a través del libro del apóstol Pedro, y también las enseñanzas de Pablo también confirman que Jesucristo es el fundamento. Los apóstoles y profetas también confirman que el fundamento es Cristo, y eso lo podemos encontrar en Efesios 2:20. Como escritores y enseñadores de las bases doctrinales, ellos establecen en nombre de Dios la doctrina bíblica, enseñan y escriben como enviados por Dios y por inspiración divina, y eso lo encontramos en 1 Corintios 11:23, Gálatas 1:11, 12, 2 Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:21. Sus escritos, los escritos de los profetas y de los apóstoles, tienen la autoridad de Dios, y sus mandamientos son dados con esa misma autoridad. ¿Ya? Veamos, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? A ver, ¿quiénes forman esta iglesia? Primeramente, lo que tenemos que decir, los salvos. Aquellos que hemos entregado nuestra vida en Cristo. Cristo nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir, de nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros somos miembros de la iglesia. Y eso lo podemos corroborar en Marcos 16:16. Aquellos que han sido bautizados por el Espíritu en un cuerpo. 1 Corintios 12:13. Con una condición común: amor a Cristo. Amamos a Cristo. 1 Corintios 16:22. Con una esperanza común. Colosenses 1:27. Con una responsabilidad común. Testigo de Cristo. Hechos 1:8. Todos estos son los miembros de la iglesia. ¿Quién más? A los hombres. Veamos. Con una responsabilidad común. Ese es el punto. Testigos de Cristo. ¿A quién? A los hombres. Somos testigos. ¿A quién? A aquellos que no han conocido al Señor. Entonces, aquellos que tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio, somos parte de la iglesia. ¿Cómo entramos entonces nosotros a la iglesia? ¿Cómo somos parte de esta iglesia? Bueno, primero, por el nuevo nacimiento. Los creyentes son añadidos por Dios. Cuando hemos creído y hemos entregado nuestra vida, nosotros somos insertos en la iglesia de Dios. Hechos 2:41 al 47. También salvos por gracia mediante la fe. Efesios 2:8.
Veamos, la condición de miembro no desaparece jamás, según este autor, ¿ya? La iglesia va formándose hasta completar el número de los elegidos, según lo que dice este escritor. Termina su condición de peregrina en el arrebatamiento. Bueno, aquí, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando sobre la salvación y habían dos posturas de que se perdía la salvación y no se perdía la salvación? Aquí es lo mismo. Es lo mismo. O sea, mi entrada a la iglesia y mi permanencia en la iglesia de Cristo va a permanecer siempre y cuando yo permanezca en el Señor, en su voluntad y viviendo una vida conforme a la palabra del Señor. Si yo me aparto, si yo peco y hago de mi vida una constante, una norma de pecar y me aparto y ya no, entonces dejo y salgo de lo que es la iglesia de Cristo. Salgo. Pero si yo me arrepiento y me vuelvo al Señor, téngalo por segura que el Señor me va a mantener en la iglesia. El problema es que si yo hago de mi vida una constante en el pecar y una costumbre, ya un hábito, porque Dios es poderoso para quitar esos hábitos de maldad. Y si me aparto de la iglesia visible, de lo que es la congregación, y vivo una vida apartada de los mandamientos de Cristo y no guardo ninguno de sus estatutos, ya no soy parte de la iglesia de Cristo. Y la iglesia termina su condición de peregrina en el arrebatamiento, cuando partimos a la presencia del Señor, cuando seamos y que nos queda poco tiempo. ¿Ah? Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y 1 Corintios 15, 51 al 58. Nos quedan unos minutos más para poder compartir y quisiera compartir algo que tengo más adelante, porque estamos hablando sobre los... Ya, vamos a ver si encuentro un poquito más lo que quiero compartir con respecto a... ya, por aquí lo tengo. A ver. La iglesia invisible, pero visible, no, es un poquito más arriba. A ver, acá, allá. Aquí yo tomé con respecto a lo que era ya. ¿Quiénes son parte de la iglesia? ¿No es cierto? Estamos viendo. La iglesia es invisible, pero visible, ¿ya? En su realidad espiritual verdadera, como compañerismo de todos los creyentes genuinos, ¿ya? La iglesia es invisible, porque alrededor de todo el mundo, a lo ancho y a lo largo de nuestro globo terráqueo y de todos los continentes, hay millones y millones de creyentes en Cristo, que yo no los conozco, que no sé dónde están, no sé sus nombres, no sé cómo se llaman ni dónde viven, nada. Pero sí existen, están en otras ciudades aquí en Chile y en otros países. Pero nosotros no los vemos. La iglesia de Cristo es invisible, es un cuerpo que está alrededor de este mundo. Y en los tiempos hay muchos creyentes que ya no están con nosotros, que duermen, dice la palabra del Señor, esperando su venida. Por lo tanto, la realidad espiritual verdadera, como compañerismo de todos los creyentes genuinos, es una iglesia invisible. Esto se debe a que no podemos ver la condición espiritual tampoco del corazón de las personas. O sea, también es invisible porque nosotros podemos tener un hermano en la iglesia que va todos los domingos, va a los cultos,
¿ya? Podemos tener alguna evidencia de que Él hizo una decisión por Cristo, pero solamente Dios conoce nuestro corazón. Sabe si realmente estamos alineados con Él o hemos sido insertos en la iglesia de Cristo. Podemos ver toda una evidencia externa a lo mejor, pero no podemos en realidad ver el corazón de las personas y ver su condición espiritual. Solo Dios puede hacer eso. Por esto Pablo dice, el Señor conoce a los suyos, según de Timoteo 2:19. Incluso en nuestras iglesias y en nuestros barrios, solo Dios sabe con certeza y sin error quiénes son verdaderos creyentes. Al hablar de la iglesia como invisible, el autor de Hebreos habla de la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, Hebreos 12:23, y dice que los creyentes del día presente se unen a esa asamblea en adoración. Podemos dar la siguiente definición. La iglesia invisible es la iglesia invisible, es la iglesia según Dios la ve. Él solamente la conoce, la ve. Tanto Martín Lutero como Juan Calvino afirmaron de buen grado este aspecto invisible de la iglesia, en contra de la enseñanza católica romana de que la iglesia católica romana era la única organización visible que había descendido de los apóstoles en línea ininterrumpida de sucesión por medio de los obispos de la iglesia. Eso decía dice hasta el día de hoy también sostiene esta creencia la iglesia católica. La iglesia visible, la de ellos, es solamente la verdadera iglesia. Pero Lutero y Calvino discreparon de esa idea y afirmaron que la iglesia católica romana tenía la forma externa, como nosotros decimos en Chile, entre comillas, la organización, pero era nada más que el caparazón, su corazón. Asimismo, como el pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando Isaías le dice, este pueblo tiene toda la parafernalia, hacen todo, pero su corazón está lejos? Hacían los sacrificios, guardaban las lunas nuevas, las llenas, todas las fiestas, hacían todo lo exterior, lo externo, pero su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Asimismo, es con lo que pasa con la iglesia católica. Vamos a ver algunas, la definición, habíamos visto la definición de la iglesia invisible, que solamente Dios la ve. Vemos ahora la definición de la iglesia visible, es la iglesia según la ven los creyentes, o sea, lo que nosotros vemos. Cuando nos reunimos, cuando estamos ahí y vemos los hermanos y compartimos, nosotros vemos eso. La iglesia, lo que nosotros vemos es la iglesia visible. Vamos ya. Vimos algunas doctrinas de la palabra griega eclesia, que se traduce iglesia. Vimos esto. Dice, quiero reafirmar un poquito lo que decía esto. Dice, en el Nuevo Testamento dice, simplemente significa asamblea. Aquí vemos, me parece que esta es la otra postura. ¿Se acuerdan que la otra postura era que incluyeran también en la iglesia lo que eran los del Antiguo Testamento? Sin embargo, acá la palabra griega, este escritor habla de la palabra griega eclesia, que se traduce iglesia en el Nuevo Testamento. Simplemente significa asamblea, creyentes en la tierra. En ese sentido, la iglesia visible incluye a todos los que profesan fe en Cristo y dan evidencia en su vida de esa fe. Eso es lo que se cree, mayormente creemos nosotros los cristianos, que la iglesia la constituyen aquellos que profesan la fe en Cristo y dan evidencia en su vida de esa fe. En esta definición no decimos que la iglesia visible sea la iglesia según el concepto de cualquier persona,
digamos, un inconverso o aquellos que sostengan algunas enseñanzas erradas, sino que queremos hablar de la iglesia según la perciben los que son creyentes genuinos y entienden la diferencia entre creyentes e inconversos. La iglesia visible en todo el mundo siempre incluirá a algunos inconversos y la congregación individuales por lo general incluirán a algunos inconversos porque no podemos ver el corazón como lo ve Dios. Pablo habla de Himeneo y Fileto que se han desviado de la verdad y que así trastorna la fe de algunos, y eso lo encontramos en 2 Timoteo 2, 17 al 18. Pero tienen confianza de que el Señor conoce a los suyos. 2 Timoteo 2, 19. De modo similar, Pablo advierte a los ancianos de Efesios que después de su partida, después de que Pablo muera, dice y les advierte: entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Eso lo encontramos en Hechos 20, 29 al 30. Jesús mismo advirtió: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por su fruto los conocerán. Mateo 7, 15 al 16. Dándose cuenta de la distinción entre la iglesia visible y la iglesia invisible, Agustín dijo de la iglesia visible: muchas ovejas están fuera y muchos lobos están dentro. Y nada más lejos de lo que estamos viendo en la iglesia de Cristo hoy en día. Cuando reconocemos que hay inconversos dentro de la iglesia visible, hay el peligro de volvernos demasiado suspicaces y empezar a dudar de la salvación de muchos verdaderos creyentes. Bueno, Calvino advirtió en contra de este peligro diciendo que debemos hacer un juicio caritativo, por el que reconocemos como miembros de la iglesia a todos los que, por confesión de fe, por ejemplos de vida y por su participación en los sacramentos, profesan al mismo Dios y Cristo como nosotros. No debemos tratar de excluir del compañerismo de la iglesia a las personas, sino hasta que su pecado público traiga castigo sobre ellos mismos. Por otro lado, por supuesto, la iglesia no debe tolerar en su membresía a los inconversos declarados, que por profesión o vida proclaman claramente estar fuera de la verdadera iglesia. Por eso el Señor nos da discernimiento. Por eso el Señor nos dice que el Espíritu da testimonio de aquellos que son y no son. Por eso tenemos que estar alineados con el Señor y ahí para saber quiénes y no son del rebaño. Y que el Señor también nos cuide a nosotros. Voy a tocar este último tema para ir finalizando con respecto a la iglesia, y la próxima lección vamos a terminar algunos otros temas con respecto a este, y ahí ya estaríamos terminando nuestra teología sistemática 1. La iglesia es local y universal. En el Nuevo Testamento la palabra iglesia se puede aplicar a un grupo de creyentes de cualquier nivel, desde un grupo muy pequeño que se reúnen en una vivienda privada hasta el grupo de todos los verdaderos creyentes de la iglesia universal. A una iglesia en su casa se le llama iglesia, en Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Y en 1 Corintios 16:19, Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. A la iglesia de una ciudad entera también se le llama una iglesia. 1 Corintios 1:2, 2 Corintios 1:1, 1 Tesalonicenses 1:1. A la iglesia de una región se le denomina iglesia. En Hechos 9:31, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número.
Finalmente, a la iglesia del mundo entero se puede hacer referencia como la iglesia. Pablo dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, Efesios 5:25. Y en la iglesia de Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, etcétera, etcétera, en 1 Corintios 12:28. En este último versículo, la mención de apóstoles, que no fue dada a ninguna iglesia individual, garantiza que la referencia es a la iglesia universal. Podemos incluir que el grupo del pueblo de Dios, considerado en cualquier nivel desde local a universal, se le puede llamar con propiedad iglesia. No debemos cometer el error de decir que solo una iglesia se reúne en una casa, de una casa expresa la verdadera, o que se reúne en un templo es la verdadera, sino que nosotros, las personas, somos las que conformamos la iglesia, no el edificio, sino que las personas somos la iglesia de Cristo. Bueno, vamos a dejar esta lección hasta aquí. La próxima lección vamos a tocar algunos otros temas con respecto a la iglesia de Cristo. Que el Señor nos bendiga y le doy gracias al Señor por mis alumnos, aquellos que han entregado sus cuestionarios a su tiempo, y espero que ya próximamente les pueda mandar su cuestionario para que completen esta lección número 11, la penúltima de nuestro curso de Teología Sistemática 1. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.